Buenos días, profesor Frank. En esta ocasión, mi equipo y yo, mediante un experimento, vamos a demostrar cuál es el efecto de la temperatura en la velocidad de difusión. Los integrantes son Yair Ayala, Valeria Pérez, Camila Choquehuanca y el que les habla, Mateus Yáñez. En una primera aproximación podemos definir la difusión como un proceso espontáneo de movimiento de una sustancia de región de mayor concentración a otra concentración menor. Este proceso es debido al movimiento térmico al azar de las partículas. Es por tanto un fenómeno que se ha de estudiar en el punto de vista estadístico. La difusión es un proceso espontáneo, por lo tanto va acompañada de un aumento de entropía. Se suele distinguir dos tipos de difusión. La difusión libre, cuando el proceso tiene lugar en ausencia de obstáculos de tipos membranas. La difusión a través de membrana, cuando los solutos que difunden se encuentran con un obstáculo en forma de membrana celular. Las membranas citoplasmáticas son impermeables en sí mismas a la mayor parte de las moléculas. Solo se da en el caso de O2, CO2, NH3, agua y otras pequeñas sustancias polares no ionizadas. La difusión simple se produce por el paso de estas sustancias a través de poros inespecíficos de la membrana citoplasmática. El objetivo de este experimento es representar el efecto de la temperatura en la velocidad de difusión, ya que a medida que la temperatura aumenta, el proceso de difusión sucede más rápidamente, y las moléculas más rápidas se extienden hacia afuera o se mezclan con otras moléculas con mayor rapidez. Es decir, que a una temperatura normal los átomos de vez en cuando chocan, pero si esta temperatura aumenta, existe una alteración en su velocidad a temperatura normal. Los materiales que utilizamos fueron recipientes de vidrio, tinta de impresora, agua de diferentes temperaturas, un termómetro y un cronómetro. El procedimiento fue el siguiente. Primero rellenamos los 3 recipientes de vidrio con agua caliente, con agua a temperatura ambiente y con agua con cubos de hielo. Con el termómetro identificamos la temperatura del agua en cada recipiente. Luego de ello echamos una gota de tinta de impresora en cada recipiente y junto con el cronómetro tomamos el tiempo que le toma diluirse al agua, obteniendo como resultado 1 minuto aproximadamente. La difusión tiene mucha importancia en el cuerpo humano, como por ejemplo el oxígeno, que por medio de la respiración puede llegar a la sangre. En caso de la temperatura corporal del ser humano, podemos poner como ejemplo la transferencia de temperaturas por parte del aire, agua, objetos, etc., hacia nuestro cuerpo, ya que cuando las moléculas están en altas temperaturas, estas vibran con más rapidez que al contacto de una temperatura más baja. Se transfiere parte de su energía o calor, como por ejemplo haciendo que nuestro cuerpo empiece a sudar para así buscar el equilibrio. Y también sucede lo contrario, que al contacto con una temperatura más baja hace que nuestro cuerpo empiece a temblar para generar calor y así buscar el equilibrio. Bueno, ahora como conclusión tenemos 1. Que la difusión es un movimiento espontáneo en el cual las sustancias de mayor concentración buscan a las de menor concentración. Estas se pueden ver afectadas por la temperatura a la que están expuestas. Como segunda conclusión tenemos que la temperatura corporal del ser humano puede excitar a las moléculas, ¿no? Por lo que está expuesto a esa alta temperatura. ¿Qué quiere decir? Que si el cuerpo encuentra una mayor temperatura, las moléculas que ingresen a nuestro cuerpo se pueden disolver de manera más rápida. En cambio, si la temperatura es más baja, las moléculas ya se disuelven de una manera más lenta. Y como tercera conclusión tenemos que la temperatura afecta en el proceso de difusión y esta depende del movimiento de los átomos, que son susceptibles a la variación de temperatura. Por lo tanto, a una mayor temperatura se va a disolver lo que sería la tinta en su totalidad debido al aumento de la velocidad en las moléculas. En cambio, si esta solución, si en caso la tinta se pone en una temperatura baja, el proceso será más lento, disolviendo solamente una pequeña parte. Sin nada más que decir, muchas gracias por su atención.